de mayo y precisamente hoy vamos a estar conversando con ustedes. Hoy es jueves de niños, donde los niños harán las preguntas directamente a las autoridades con la etiqueta Yo me informo PMA. Y cabe mencionar y recordar que esta semana ha comenzado ese retorno a la nueva normalidad por parte de las autoridades. Han hecho un importante llamado a la ciudadanía al uso de mascarilla, al respeto en el uso también de las horas adecuadas para salir al supermercado, y en el caso de salir con los niños, ayer lo escuchamos en la conferencia de prensa, se ha recomendado no distanciarse más de 1 kilómetro de sus hogares. Así que eso es muy importante. Hoy que vamos a estar hablando sobre el tema de nuestros niños, es importante recordarle este aspecto. ¿Cómo estás, Aracelis? Encantada de acompañarte, muchas gracias, Betseray. Bienvenidos a este espacio informativo Yo me informo PMA, donde hoy me encantan los jueves, Betseray, porque los jueves es jueves de niños, donde ellos hacen sus preguntas a las autoridades. Pero vamos a iniciar de inmediato con el reporte que dieron en el día de ayer las autoridades del Ministerio de Salud. Adelante. Panamá reporta a la fecha 8.944 casos de coronavirus, 161 son nuevos, 2.067 recuperados clínicos y 256 defunciones. Un total de casos acumulados de 8.944, de los cuales 161 son nuevos casos. Recuperados clínicos, reportamos 6.067 personas. Asimismo, reportamos para el día de hoy 256 defunciones acumuladas. El viceministro de Salud se refirió a las nuevas formas y las medidas que deben adoptar los padres para poder sacar a sus hijos. Reiteró que está prohibido llevarlos a supermercados, bancos y tiendas. La autorización por parte del gobierno nacional para que los niños puedan salir con sus padres, queremos recordarle que debe de ser un solo niño por adulto, que además esto podrá darse a la hora que le corresponde al adulto según su número de cédula. Este paseo, por llamarlo así, con el niño debe de darse cuanto mucho a una distancia no mayor de 1 kilómetro de su área de residencia. Los niños no deben de ser llevados ni a supermercados, ni a tiendas, ni a bancos. Por otro lado, reitera a los sectores del primer bloque de reapertura del país verificarse para obtener el salvoconducto. También queremos recordarle que en el día de hoy se dio inicio a la apertura del bloque número 1. El bloque número 1 consta de la apertura del comercio electrónico, de los talleres de mecánica y repuestos en general, los servicios técnicos, por lo cual tenemos plomería, electricistas, mantenimiento de sistemas de aire acondicionado, ascensores y limpieza de piscinas. Además de que se incluye también las empresas fumigadoras, la pesca artesanal y la acuicultura industrial. El doctor Javier Nieto explicó la enfermedad de Kawasaki y aseguró que en Panamá no se han presentado casos. ¿En qué consiste la enfermedad de Kawasaki? Como mencioné, es una enfermedad de los vasos sanguíneos y se caracteriza por afectar niños menores de 5 años. Estos niños debutan con fiebre alta, pueden tener conjuntivitis sin pus, pueden tener inflamación de las manos y de los pies. Estos niños pueden tener mucha irritabilidad y lo importante del diagnóstico de la enfermedad de Kawasaki es hacer el diagnóstico en los primeros 10 días, porque de lo contrario estos niños podrían tener complicaciones de índole cardíaca. Mientras tanto, la doctora Lourdes Moreno habló de las defunciones de pacientes con COVID en el sistema de salud público y privado. Asimismo, reportamos las defunciones en menores de 20 años, 3, de 20 a 39 años, 16,
de 40 a 59 años, 55, de 60 a 79 años, 122, y en mayores de 80 años, 60 defunciones, todas acumuladas. Las autoridades lamentan el aumento de personas retenidas libando licor en la vía pública, por lo que reiteraron que no se descarta retomar la ley seca si la ciudadanía continúa incumpliendo el reciente decreto establecido del consumo de bebidas alcohólicas. Briseida Delgado, CERTV Noticias. Gracias, Briseida, por este reporte, y ha llegado el momento también de conocer ese resumen COVID-19 reportado también por las autoridades para ver cuál ha sido ese comportamiento a nivel de provincia. Y en estos momentos se va a proyectar en pantalla porque en la provincia de Bocas del Toro tenemos 61 casos, en la provincia de Chiriquí 155 casos de COVID-19 positivos, en la comarca Navebuglé 69, en Veraguas 358, en Los Santos aumenta un caso y se reportan entonces ahora 17, en Herrera 20 casos, en la provincia de Coclé 97, en la provincia de Colón 361, en Panamá Oeste 1715, en la provincia de Panamá 5.695, en Gunayala tenemos 202 casos de coronavirus y en Darién 194. Reiteramos, este es el reporte por provincia de los datos actuales del COVID-19. Tenemos más entonces con respecto a las pruebas realizadas: 45.873, pruebas nuevas 1.312, pruebas descartadas, esto es importante porque son las pruebas que no son válidas, 35.358, los casos confirmados hasta el momento 8.944, nuevos casos reportados el día de ayer 161, recuperados clínicos, muy importantes, 6.067 y un total de fallecidos 256. Importante, señores, no bajar la guardia con respecto pues al COVID-19. Recordemos que todos tenemos que cuidarnos y tenemos que intensificar esas medidas de higiene y también de bioseguridad. Ahora sí, estamos contigo entonces, Beiseray. Así es, Aracelis. Precisamente la familia, en estos tiempos de COVID-19, la familia es indispensable protegerla y reconocer cada uno de esos elementos a tomar en cuenta para su fortalecimiento. Y precisamente nuestra primera invitada de Yo Me Informo PMA del día de hoy es la directora de la Dirección Nacional de Fortalecimiento Familiar y Comunitario del CENIAF. Se trata de Marisabel Martín. ¿Cómo estás, Marisabel? Buenos días a todos, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien a esta hora de la mañana, gracias por estar con nosotros. Marisabel, háblanos un poco de la importancia de justamente lo que dice la dirección que tú diriges, la importancia del fortalecimiento familiar en tiempos de COVID-19. Claro que sí, mira, la familia tiene una dinámica propia de cada núcleo familiar y en estos tiempos esa dinámica que normalmente funcionaba se ve alterada por nuevas situaciones, como por ejemplo lo que es la cuarentena per se. Entonces es muy importante que como padres estemos muy anuentes a los cambios que están sucediendo en la forma en la que nos relacionamos. Estamos cada vez más cerca de los niños y las niñas y adolescentes y cada uno tiene sus propias preocupaciones en torno a lo que significa estar dentro del hogar. Los más pequeños tal vez el no ver a sus compañeros o no ir a la escuela, mientras que los adultos pues tal vez otras preocupaciones propias del trabajo, etcétera. Entonces es muy importante estar consciente de cuáles son nuestras emociones, cuáles son las emociones de nuestros hijos y buscar esos espacios para poder hablar y dialogar de alguna manera más sana lo que estamos afrontando todos. Continuamos entonces con preguntas que nos hacen nuestros niños y recordemos que con el tema del confinamiento a raíz de la pandemia muchos niños están en casa con adultos, incluso familiares, y en estos momentos es importante que ellos también, si se presenta alguna situación irregular, sepan cómo hacer esta denuncia. Por ello vamos a escuchar entonces esa primera pregunta de nuestros niños. Adelante. Muy buenos días, mi nombre es Samuel. Quisiera hacerles una pregunta. ¿Qué son las partes privadas?
Buenos días, Samuel. Las partes privadas de nuestro cuerpo precisamente son aquellas que otras personas no deben ver ni tocar, solo aquellos que nos ayudan con nuestro aseo, y aún ellos deben hacerlo de una forma respetuosa y con nuestra autorización. Puedes identificarlas muy fácilmente porque son aquellas que están cubiertas por la ropa interior. En las niñas, lo que cubre el panty y brasier, lo que son la vulva, las nalguitas y el pecho, y en los varones, el pene y las nalgas. Estas son tus partes privadas y tú debes cuidarlas, y solo tú puedes aceptar quién puede tocarlas o ayudarte en la limpieza. Así es, este consejo para todos los niños que sigan las indicaciones de las autoridades, pero tenemos más preguntas. Hola, soy Jordi. Mi pregunta es, ¿qué son los secretos feos? Los secretos feos son esos secretos que nos hacen sentir preocupados, incómodos y nos hacen daño. Por eso es muy importante que esos secretos los cuentes de inmediato a una persona adulta. Por ejemplo, un secreto feo puede ser cuando alguien te pide tocarte tu parte privada o que tú se la toques a él y luego te dice que no se lo cuentes a nadie. Importante en casa los padres de familia que acompañen a sus hijos a ver este tipo de programas, porque de esta manera podemos orientarlos en caso de que estén siendo víctimas de estos abusos. Pero tenemos más preguntas. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer si una persona me amenaza con hacerme daño por decir la verdad? Es importante que no tengas miedo, que recuerdes que hay personas buenas así como hay personas malas, y esas personas buenas están aquí para protegerte. Cuando una persona te amenaza para no contar algo que ha sucedido, es muy importante que lo cuentes a una persona de confianza para que pueda ayudarte en todo momento. Bueno, seguimos con las preguntas de nuestros niños, que son hoy las estrellas de los jueves. Adelante. Hola, señora María, me gustaría que me ayude con una pregunta. ¿Qué es una persona de confianza? Una persona de confianza es esa persona que te hace sentir bien, que te da amor, que está pendiente de ti, que te cuida, que te protege. Pueden haber diferentes personas de confianza en los diferentes lugares en donde estás. Puede ser mamá, puede ser papá, como puede ser una abuela, puede ser la nana, en la escuela puede ser la maestra con la que mejor te llevas, y así hay diferentes personas de confianza que pueden apoyarte en una necesidad. Recordemos que hablamos sobre las cosas que deben hacer los niños si están sufriendo algún tipo de abuso en sus casas con el confinamiento a raíz de la pandemia por el COVID-19. Más preguntas. ¿Cómo puedo saber en qué personas puedo confiar? Puedes confiar en todas las personas que te hagan sentir bien, que te cuiden y te protejan. Puede ser tu mamá, tu papá, tu abuelita, una maestra, un profesor de gimnasia, por ejemplo, y así diferentes personas con las que te sientes a salvo. Bueno, y este bloque de preguntas finalizamos con esta inquietud. A continuación, adelante. Hola, soy Say Hernández y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo debo de buscar ayuda si la necesito? Muy interesante tu pregunta. Es importante que cuando estás en ese momento de peligro o amenaza, lo primero que tienes que hacer es decir no, un no rotundo para que la otra persona sepa que tú no vas a aceptar lo que está pasando. Inmediato debes gritar para llamar la atención de las personas que puedan estar a tu alrededor, huir y alejarte de esa persona y buscar ayuda con una de las personas de tu confianza. Es importante que si en el momento en el que acudes a esa persona de confianza no recibes la ayuda que necesitas, insistas hasta que alguien u otra persona de confianza pueda darte la ayuda y protegerte. Marisabel, qué bueno que estás con nosotros a esta hora de la mañana. Hemos visto las preguntas, por ejemplo, ¿qué son las partes privadas? ¿Qué son secretos feos? ¿Qué es una persona de confianza? Que seguramente los niños no le hacen estas preguntas a los padres. Sin embargo, en muchas ocasiones los padres debemos tener la iniciativa de hablarle a nuestros niños y hacerle docencia sobre este tema, no esperar a que nos pregunten. Háblenos un poco de ese tema.
Claro, es muy importante que como padres, recordemos todos que los padres, madres o cuidadores responsables de los niños son el primer círculo de protección de ellos. Por ende, como tú lo bien has mencionado, tenemos esa responsabilidad y deber ciudadano de protegerlos a ellos. Es importante que creemos espacios de conversación, de confianza, de apertura, que el niño sepa que puede acudir a nosotros en las situaciones buenas, pero en las situaciones malas. No esperemos a que pasen este tipo de situaciones para crear estos puentes de confianza, sino más bien preguntarle al niño que cómo le fue en el día, si alguien le dio algún regalo, cuál fue su parte favorita del día, y así en esa medida en la que vayamos conversando con ellos en las cosas buenas, sin juicios morales ni críticas, ellos entonces van a sentir esa confianza cuando sucedan estas situaciones. Nosotros como CENIAF hemos programado lo que es el libro de Ana y el video de Ana, que me gustaría poder contarte un poco de esto, Betseray, si me lo permites. Sí, por favor. Hablar un poco a la audiencia. Es una herramienta que funciona para educar a los niños, niñas y adolescentes, sobre todo en el rango de edad entre 4 y 12 años, en cómo detectar las situaciones de peligro, identificando cuáles son las partes privadas del cuerpo que ellos deben cuidar y cómo reaccionar cuando se presenta una situación de riesgo o problema. Están las dos presentaciones, en la del libro de colorear y en la versión del video con las 8 cápsulas que abarca el contenido del mismo. Y lo pueden encontrar en nuestra página de CENIAF, en la página web de CENIAF Panamá, y también a través de nuestro Instagram pueden acceder al link de la página web. Esto permite de una manera hilar la conversación y precisamente dar estos espacios entre el cuidador y el niño, niña, adolescente, de poder abrir las preguntas o dudas que puedan surgir en el momento. Importante eso también que usted mencionaba, porque a veces estos abusadores tratan de ganarse a los niños con regalos, ya sea con tablets o incluso con cosas que a ellos les gustan. En el caso de un vecino que está notando algún tipo de violencia pues en la casa de al lado, ¿cómo puedo hacer para denunciarlo? Claro que sí. Mira, es importante que sepan que CENIAF tiene habilitada una línea de protección que es el 6378-3466, que es nuestra línea directa para denuncias en caso de vulneración de derechos o abuso o violencia de cualquier tipo contra niños, niñas y adolescentes. De igual manera, siempre también pueden hacer la denuncia al Ministerio Público. Si de alguna forma este vecino o esta persona está identificando una posible vulneración de los derechos o maltrato hacia el niño, niña o adolescente, pero no está seguro, quiere buscar un poco de orientación, también lo puede hacer a través de nuestra otra línea llamada Tía Elaine, que es el 6378-7876. En ambas líneas se da atención tanto psicológica, orientación a través de la vía telefónica como llamada o bien a través de mensajes de WhatsApp. María Isabel, también para que nos reiteres estas líneas telefónicas que se van a estar proyectando en pantalla en estos momentos y por supuesto también existe en ocasiones temor por parte de denunciar este abuso de niños. ¿Ustedes dan algún tipo de protección a estas familias que se ven vulneradas o que se ven amenazadas incluso con personas que ya tienen prontuarios policivos? Nosotros nos apoyamos con las autoridades competentes, si es necesario habilitar tal vez con el INAMU cuando es un caso de violencia doméstica donde la madre necesita conseguir un albergue. Se hace todo a través de la gestión del Ministerio Público con órdenes de protección necesarias dependiendo de cada una de las situaciones. Inclusive cuando hay situaciones de protección donde no se logra identificar una familia alternativa con la cual podamos ubicar a los niños para sacarlos de ese momento inmediato de urgencia, también entonces se acude a lo que son las alternativas de albergues. Sin embargo, pues obviamente todo esto se hace de manera interinstitucional con medidas de protección debidamente validadas. Reiterar entonces los números telefónicos para que usted que está en casa, si necesita atención oportuna o necesita hacer alguna denuncia, se los recuerdo, 6378-7876, reitero, 6378-7876, Betseray. Esta línea es para la parte de la asistencia psicológica y es la línea llamada Tía Elaine. La línea específica para hacer denuncias, que es la línea de nuestra Dirección de Protección, es el 6378-3466.
3466. Muy importante tener estas líneas en cuenta porque nunca sabemos en qué momento las podemos necesitar. Betseray. Así es, muchísimas gracias a nuestra invitada del día de hoy, hablando precisamente del tema familiar. Marisabel Martín, ella es directora nacional de fortalecimiento familiar y comunitario del CENIAS, por estar con nosotros aquí en Yo Me Informo PMA. Gracias. De nada, la orden, gracias por invitarnos. Esta Araceli, realmente interesante este jueves de docencia, precisamente como siempre aquí en Yo Me Informo PMA, respondiendo a las preguntas, primero, de lunes a miércoles, por redes sociales con la etiqueta Yo Me Informo PMA, y los jueves hemos abierto ese espacio para que niños envíen sus preguntas, hoy hablando sobre la importancia del fortalecimiento familiar y esos lazos de comunicación que no pueden fallar, Aracelis, y mucho menos en tiempos de cuarentena, tiempos de COVID-19, donde la comunicación debe prevalecer siempre en familia. Así es, como tú lo mencionas, Betseray, es muy importante la comunicación entre padres de familia y sus hijos, pero ahora tenemos otro invitado aquí en Yo Me Informo PMA, porque vamos entonces a conocer cuál ha sido la nueva fundación, Betseray. Así es, Araceli, se trata de los amigos de la Fundación Agua y Tierra. Ellos están ubicados en el área de Mariato y tienen una función realmente interesante de rescatar a las tortugas. Incluso tienen un proyecto interesante de agroturismo que he sido testigo, he participado de estos tours interesantes, y ya está con nosotros Jacinto Rodríguez. Él es el encargado, presidente de la Fundación Agua y Tierra. ¿Cómo estás, Jacinto? Buenos días, Betseray, gracias por la invitación. Bueno, aquí anuentes a conversar con ustedes, con el público, sobre nuestro proyecto. Así es, Jacinto, en la comunidad de Mata Oscura, allá en, la playa de Mata Oscura, en Mariato, ustedes desarrollan un proyecto realmente interesante que tiene que ver con tortugas. Háblanos un poco de ese tema y cuántas tortugas se salvan anualmente gracias a su labor. Sí, nosotros desarrollamos un proyecto de conservación de tortugas marinas. Rescatamos nidos de tortugas que pudieran ser depredados por animales, por perros principalmente, o que pudieran ser saqueados por algunos cazadores furtivos. Al año nosotros estamos liberando entre 17.000 y 20.000 tortuguitas al mar. Estas especies están muy amenazadas, están en peligro de desaparecer, inclusive están en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, y son especies que hacen funciones muy importantes en los ecosistemas y necesitamos que estén en nuestras costas para mantener ese equilibrio. A la par de esta labor de conservación, llevamos un trabajo de impulsar el ecoturismo como medio de gestión de recursos sostenible en la comunidad, y uno de los principales atractivos dentro del turismo de la comunidad es casualmente la observación de tortugas marinas. Jacinto, digamos que seguramente muchas personas desconocen lo que sucede en playas en las que las tortugas desovan y simplemente no hay nadie que cuide los huevecillos. Háblanos un poco del riesgo que corren las tortugas a la hora de desovar sus huevos y que no existan fundaciones como Agua y Tierra. Sí, bueno, realmente las tortugas marinas, todas las especies que tenemos en Panamá, que son 5 especies, todas están amenazadas y principalmente por efecto de las actividades humanas, por temas de contaminación. Bueno, muchos han visto estas campañas que se han hecho para evitar el plástico, para evitar que la basura vaya a dar al mar, porque pues muchas especies terminan alimentándose de estas bolsas que flotan en el agua, o de las botellas plásticas terminan afectando sus áreas donde viven. Pero en el caso de las tortugas marinas, no solamente la basura que está en el agua, también la basura que el mar saca y deposita en las playas afecta al nacimiento de las tortuguitas y la anidación, porque las tortugas son especies marinas, pero salen a poner sus huevos a la arena en las playas de anidación. Entonces, al estar llenas de basura, se le dificulta el proceso de anidación, pero se dificulta aún más que las tortugas puedan salir de la arena una vez que nacen, cuando los huevos son incubados.
Entonces, en Panamá hay 18 organizaciones que están trabajando en este tema. Cada año, con mucha suerte, se han creado organizaciones nuevas. Tenemos una red nacional, que es la Red Panamá Tortuga, en donde estamos todas estas organizaciones. Realmente 18 organizaciones parece mucho, pero solamente en el Pacífico de Panamá tenemos cerca de 100 playas donde anidan las tortugas, y de estas 100, pues menos de 10 están protegidas a través de proyectos que están en una lucha constante por subsistir, por tener un presupuesto para poder hacer esta labor de conservación, y también esto pues en miras de poder tener acuerdos de comanejo cuando estamos en el caso de áreas protegidas. Jacinto, para que nos comentes en tiempo de pandemia, ¿cómo se reinventa la Fundación Agua y Tierra? Bueno, definitivamente que son tiempos difíciles para todos los sectores y pues en todos los sectores hay que reinventarse. El sector ambiental y de conservación no es la excepción, y mucho menos el sector de ecoturismo, que son los dos que manejamos en este proyecto. Para el caso del tema ambiental, pues sí, es muy difícil porque principalmente el proyecto trabaja con voluntarios. Estos voluntarios son la principal mano de obra que mueve las acciones del proyecto, y pues ante la pandemia hemos dejado de recibir voluntarios. El proyecto cierra temporalmente al público para poder evitar esa propagación de contagios. Entonces nos hace falta esa mano de obra dentro del proyecto. Actualmente estamos laborando aquí en el proyecto 2 personas, estamos en cuarentena, pero seguimos haciendo acciones de conservación de tortugas, seguimos dando mantenimiento a las áreas del proyecto, seguimos también capacitando a través de charlas virtuales, estamos levantando propuestas de proyecto, trabajando en temas de planificación, y realmente pues es un tiempo donde se puede avanzar muy poco en campo por la falta de personal, pero es el tiempo ideal para poder sentarte y reinventarte, hacer una reingeniería dentro de lo que el proyecto desarrolla, y pues poder planificar ese nuevo arranque una vez que termine lo de la crisis de la pandemia. También el tema de ecoturismo ha sido un poco difícil, porque prácticamente el 50% del presupuesto que mantiene estos proyectos proviene de los visitantes, del pago que hacen los visitantes al conocer el proyecto, al ver las tortugas anidando, al liberar tortuguitas, y también pues estos visitantes representan un ingreso muy importante para la comunidad. Toda esta gente que viene al proyecto del Tortuga, al final pues encarga comidas con personas de la comunidad, muchos se hospedan en la comunidad, utilizan senderos y muchos servicios comunitarios que al final pues esta visitación revierte en ingresos, y que es lo ideal porque ayuda a la gente a conservar, tener un recurso que le permita decir, ok, yo necesito proteger a estas tortugas porque me están trayendo ecoturismo. Entonces no es solamente como prohibir el consumo de huevos de tortuga o prohibir el consumo de carne de tortuga, sino ver cómo esa gente que ya no tiene ese recurso, de qué va a vivir o qué beneficio va a percibir de la conservación que se desarrolla. Entonces, todo ha sido muy difícil, pero nos ha permitido reinventarnos, inclusive en la parte de ecoturismo. Pues ya en unos meses vamos a estar iniciando unos tours virtuales pagados, donde la gente pues paga una cuota mínima por ver, por ejemplo, una liberación de tortuga, por ver un sendero guiado con un guía especializado de acá del área. Entonces creo que pues el tiempo de crisis es difícil, pero te ayuda a ser más inventivo y a poder desarrollar cosas que probablemente si no hubiera habido crisis no las hubiéramos pensado. Jacinto, en caso de que las personas quieran aportar a la fundación y aportar justamente a la protección de las tortugas,
¿cómo pueden hacer? ¿Existe algún número de cuenta? También a través de sus redes sociales. Sí, correcto. Bueno, ahora la manera más fácil es a través de transferencia bancaria a la cuenta de la Fundación Agua y Tierra, que creo que la van a estar poniendo por allí en pantalla. Pues en esta cuenta se manejan los fondos que alimentan al proyecto. Nuestra organización es una fundación sin fines de lucro, así que todo lo que se recibe de donación o de los pagos de los visitantes tiene que ser invertido en el desarrollo del proyecto. Jacinto, ¿me escuchas? Vamos a mencionar entonces en este momento el número de cuenta de ahorro del Banco Nacional que está en pantalla, como tú lo acabas de mencionar. Cuenta de ahorro 40005903-870. Esta es la cuenta de ahorro de la Fundación Agua y Tierra en el Banco Nacional de Panamá, para que usted que está en casa, si tiene a bien contribuir con la labor que realizan en pro de la naturaleza, del ambiente y de estas tortugas que tanto lo necesitan también, porque es importante que cuidemos de ellas y de nuestro ambiente. Reiteramos la cuenta de ahorro del Banco Nacional 40005903-870. Jacinto. Muchas gracias. Y bueno, sería de gran ayuda porque ahorita es una época que el proyecto no está teniendo ingresos y pues seguimos aún así haciendo la labor. La ventaja de esto es que tanto nosotros como los demás moradores de la comunidad pues siempre seguimos protegiendo las tortugas en tiempos como este o fuera de estos tiempos, porque vivimos aquí en la comunidad y somos una especie de guardianes de este recurso. También la iniciativa turística que se impulsa, que se llama Ecoruta Tortuga, ha tenido mucha aceptación porque es un turismo diferente. Es un turismo donde el protagonista o el que te recibe es la persona de la comunidad. No es una gran empresa contratando de empleados a la gente de la comunidad. Es que cada persona de la comunidad es un microempresario que ofrece alimentación, que es guía de turismo, que ofrece transporte, que ofrece hospedaje. Entonces esto permite un desarrollo más equitativo, incluyente, y a través de esta ecoruta pues se han tenido muchos logros. Ya somos parte de la Cámara de Turismo de Veraguas y de la Cámara de Turismo del Distrito de Mariato. El día de ayer nos anunciaron que el proyecto Ecoruta Tortuga está como finalista en los premios Latinoamérica Verde, dentro del ranking de los mejores proyectos de Latinoamérica. Entonces han sido iniciativas que han surgido a raíz de la necesidad, pero al final pues han sido como iniciativas que han tenido mucha aceptación y que han ofrecido algo diferente al turista y algo diferente a la comunidad. Así es, qué bueno que estés con nosotros a esta hora, Jacinto, de la Fundación Agua y Tierra. Y precisamente en otros lados del mundo hemos observado que a raíz del confinamiento, a raíz de la cuarentena absoluta, hay distintas partes del mundo y el ambiente también ha tenido un impacto positivo. Y de hecho en el área de Mariato, el hecho de que hayan menos depredadores, porque los principales depredadores en ocasiones las tortugas somos los seres humanos. Jacinto lo mencionó hace un rato, que habían en el pasado personas que se dedicaban a llevarse los huevecillos de las tortugas, a cazar a las tortugas, a alimentarse las tortugas y en ocasiones a comercializar con las tortugas. Y este confinamiento también, me imagino que Jacinto nos puede confirmar, este confinamiento también ha permitido que las tortugas estén lo más protegidas posible, sin depredadores humanos cerca. Jacinto. Así es, Betseray. Realmente ha sido como, para nosotros, este tiempo de COVID y de cuarentena ha sido muy difícil, pero para la naturaleza ha sido como una especie de respiro. Ha sido un respiro de un par de meses que ha permitido pues esa pequeña recuperación. Es probable que una vez que termine lo del COVID, pues todo vuelva a la normalidad y la naturaleza se vuelva a ver afectada, presionada por las actividades humanas. Entonces yo creo que este es como un buen momento para analizar qué estamos haciendo por la conservación de la naturaleza, si nuestras actividades afectan a otras especies
y también ver cómo todo está interconectado en el mundo y al final nos vamos a afectar nosotros mismos si no tenemos prácticas sostenibles. A veces pues nos dejamos llevar por la comodidad y preferimos envases desechables que los estamos botando cada vez que abrimos el producto. Vamos al supermercado y queremos comprar aquellos vegetales que están súper envueltos en plástico. Inclusive pues nos ha tocado ver en algunos supermercados los plátanos ya pelados, picados y empacados al vacío. Pues es como ahorrar tiempo y comodidad, pero a la vez esos 2 minutos que te ahorraste estás creando una gran contaminación a la comunidad a través del exceso de empaques, de plástico, que todo al final, pues, si se quema, va a dar a la atmósfera y afecta, y si no se quema, pues podría ir a un río, una fuente de agua, y al final con las lluvias termina impulsándose hacia el mar y termina afectando una gran cantidad de especies marinas. Así es, muchísimas gracias a Jacinto Rodríguez de la Fundación Agua y Tierra por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Ahí está, vámonos a la pausa, Aracelis, y ya regresamos con más de Yo Me Informo PMA en esta edición de jueves 14 de mayo. Bienvenido, Dagoberto Chum, a nuestro programa Cómplices. Yo soy hijo de un padre cantonés y de una cholita chiricana. Primero, el teatro no me gustaba. Somos un proyecto, seguimos siendo proyecto, a pesar de tener 33 años, seguimos diciendo que somos un proyecto de promoción teatral. Nosotros necesitamos que apoyen programas y proyectos culturales. Conéctate con clase. Conéctate con la estrella hoy. Esto fue la cartelera Conéctate con la estrella. Quiero presentarles un reto. Y quiero que activen su creatividad con este reto. Y el reto es, si pusieras un satélite en el espacio, ¿qué te gustaría estudiar del planeta Tierra y por qué? Pueden compartir sus resultados y preguntas al correo nasaembajadausa@gmail.com. Se busca la mascota para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Panamá 2022 y todos podemos participar. Entra en www.mascotapanamá2022.com. Entérate cómo puedes participar y de todos los detalles del concurso. Inspírate. Tú puedes ser el creador de la mascota. Te vamos a traer a la casa el karaoke. Karaoke, karaoke, karaoke. Yes, I've been broken hearted through since the day we parted. Para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia. He movido todo el esqueleto. The Alpaca Chino Show, aquí por Ser TV. Ahora que las niñas y niños están en casa, elaboren un horario que ordene las actividades. Esto facilitará el desarrollo de rutinas con espacio para jugar, aprender, pintar, leer cuentos, colaborar con las tareas de la casa y compartir en familia. La organización les enseñará a ser más responsables y ayudará a los papás y mamás. Quiero presentarles un reto y quiero que activen su creatividad con este reto. Y el reto es, si pusieras un satélite en el espacio, ¿qué te gustaría estudiar del planeta Tierra y por qué?
Pueden compartir sus resultados y preguntas al correo nasaembajadausa@gmail.com. Estamos de vuelta con más de Yo Me Informo PMA y justamente al principio hablábamos de la importancia de esa convivencia familiar, de los niños, padres y otros aspectos más en el aspecto comunitario. Sin embargo, en estos momentos estamos en comunicación con Ricardo Tornel. Él es psicólogo clínico y está con nosotros aquí en Yo Me Informo PMA. ¿Cómo estás, Ricardo? Buen día, muy bien. Ricardo, digamos que desde ayer se ha permitido a los padres salir con sus hijos a lugares cercanos, a parques. Háblanos de la importancia de ese proceso de pasar de un confinamiento absoluto, así como pasamos de la libertad al confinamiento, ahora del confinamiento a la libertad temporal en parques. Háblanos un poco de ese tema. Bien, ese tipo de medidas se han tomado en consideración a varios factores. Se sabe, por ejemplo, que los niños, sobre todo en ciertas edades, necesitan, por ejemplo, de actividad física. Jugar con... Bien, al parecer tenemos problemitas técnicos con Ricardo Tornel. Reiteramos, él es psicólogo clínico de la Universidad de Panamá. Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, les escucho. Sí, a la pregunta que me estaban haciendo, lo que pasa es que por un lado sí se vio esta necesidad de que los niños tuvieran un espacio más allá de la casa para poder tener actividad física al aire libre, pero también por otro lado tenemos que entender que está el factor riesgo de contagio, ¿ya? Entonces, esta medida es una medida que, si bien aligera un poco a los padres en casa, porque tienen que lidiar constantemente con el comportamiento de los niños, también es una medida que implica tomar serias precauciones y serias medidas para evitar el contagio, sobre todo de la población más joven. Los niños pequeños también pueden ser contagiados y esto puede traer la secuela. Ricardo, también para que nos comentes, obviamente la pandemia genera ansiedad y estrés, sobre todo en los padres de familia, también en los niños, pero en los padres de familia nos obliga a buscar en internet qué está pasando con nuestros niños en otros países, cuál es el comportamiento de este virus, y precisamente hago este énfasis porque en el día de ayer circuló información de un síndrome de Kawasaki que estaba asociado en otros países al COVID-19. Sin embargo, en nuestro país las autoridades fueron enfáticas en mencionar que no se ha registrado ningún caso. De hecho, habían 2 en el Hospital Santo Tomás y habían resultado negativos al COVID-19. ¿Qué puedes recomendarles a los padres de familia que tienen este estrés de estar buscando en redes sociales y también informaciones que no son ciertas para que mantengan la calma y pues esperen cuáles son las evaluaciones por parte de las autoridades del Ministerio de Salud? Bien, una cosa que se ha señalado ya bastante y que se sigue insistiendo es que el contexto actual, la situación que estamos viviendo y todo lo que esto implica va a generar por fuerza estados de ansiedad y estados estresantes. Esto es parte de lo que estamos viviendo, no es un problema como tal, ¿ya? Es esperable sentir ansiedad, es esperable estar ansiosos y estresados ante una serie de factores, no solo el aspecto del COVID, sino todo lo que implica a nivel económico, a nivel político, a nivel social, ya a nivel educativo. Es decir, hay toda una serie de elementos que están afectando la comunidad humana. Entonces, nosotros no podemos pretender desligarnos de esto. Una de las recomendaciones que se hizo desde el inicio es que la gente trate de no sobreexponerse al exceso de información. Primero, que busquen información lo más veraz posible, es decir, que busquen fuentes que sean confiables y que contrasten la información. En redes, en internet, circula una cantidad de cosas que no solo son falsas, sino que en mucha medida son potencialmente dañinas. Por ejemplo, toda una serie
métodos que se pretendieron usar para evitar la infección del COVID y también para su cura. Por ejemplo, gente recomendando que se tomara detergente prácticamente. Sabemos que esto es algo totalmente insalubre y de riesgo a la seguridad humana. Entonces, hay que tener mucho cuidado en este aspecto. La sobrealarma que estamos haciendo a nivel social es algo que tenemos que ir cuidando. Sí, estamos viviendo una crisis en todos los sentidos, sí hay riesgo y es natural sentir ansiedad frente a eso, pero de ahí utilizar mecanismos que no son, digamos, los más confiables para informarme, eso implica riesgos también. Ricardo, hemos ingresado en ese proceso que se llama la nueva normalidad, y esa nueva normalidad también incluye a nuevas empresas que poco a poco van a ir abriendo. Ya esta semana se ha iniciado esa primera fase de apertura de algunos talleres, por ejemplo ferreterías y otros. ¿Cómo dividir entre la precaución y tal vez el temor o el caos que se puede infundir en algún momento? Porque son dos cosas distintas. Una cosa es precaución y la otra es tal vez un alarmismo innecesario. Bien, las autoridades me parece que han sido bastante claras en que lo primero, nosotros tenemos que seguir utilizando las medidas sanitarias recomendadas. Y las medidas sanitarias implican todo lo que es el factor higiene, el lavado de manos, el uso de gel, el uso de las mascarillas, el distanciamiento físico, por ejemplo, entre la gente, evitar tocarse la cara, tener mucho cuidado, por ejemplo, con todo lo que se manipula que viene fuera de la casa, todo lo que viene de la calle, limpiar todo lo que traemos al hogar. Todo ese tipo de medidas que se han estado repitiendo una y otra vez, es importante seguirlas. Es importante que la gente preste atención a estas medidas porque son las principales medidas de seguridad que tenemos ahora. Esto no va a evitar al 100% que la gente se contagie, pero es una barrera lo suficientemente buena para prevenir contagios. Esto es importante que la gente lo tenga en cuenta. No funciona al 100%, pero el no hacerlo nos pone un alto riesgo. Entonces nosotros tenemos que tener esta mentalidad de cuidarnos a nosotros mismos, cuidar a nuestra familia. Este quizás es el verlo de una manera más pragmática que de una manera más trágica. Es decir, ok, sí, hay riesgo, sí, hay infección, sí, hay toda esta serie de problemas, entonces vamos a cuidarnos. Esa es una mentalidad más pragmática y es quizás la que debemos ir adoptando. Así es, y sobre todo ser conscientes que no es que el COVID ya se fue de entre nosotros, el COVID sigue ahí, sigue presente. Hay distintos países que están impulsando el desarrollo de una vacuna para evitar la mayor propagación del COVID, pero el hecho de que se haya ido flexibilizando un poco y que estemos retornando a una nueva normalidad no significa que el COVID se fue, porque hay que decir, la semana pasada que se anunció el tema del levantamiento de la ley seca, muchas personas corrieron e incluso se aglomeraron en algunas filas, y esto es contraproducente. Hay que mencionar eso, es contraproducente no respetar el distanciamiento social, y que el retorno a la nueva normalidad no significa que el COVID se haya ido. El COVID sigue entre nosotros, Ricardo. Correcto. Y el pronóstico es que probablemente nosotros vamos a tener que convivir con el COVID y todo lo que esto implica a largo plazo. También uno de los aspectos que se señalaba es que nosotros no podemos olvidar también que hay otros problemas de salud y otros problemas que inciden sobre el sector salud que tampoco se deben olvidar. Entendamos que el COVID es una parte importante de la crisis actual, pero no es el único. Hay toda una serie de factores que hay que seguir prestando atención, como factores económicos, de acceso a los servicios de salud, factores educativos y otros problemas de salud que siguen ahí, siguen emergentes. Por ejemplo, a nivel de la ciudad de Panamá y a nivel del país, nosotros no solo tenemos el problema de salud del COVID, sino también tenemos otros problemas de salud.
ejemplo, dengue, que las autoridades han reportado también casos. Entonces, tenemos que tener en cuenta que la prevención de COVID es una parte de todo el factor de cuidado que vamos a tener que tener de aquí en adelante. Bien, de esta manera queremos agradecer entonces la participación en Yo Me Informo PMA de Ricardo Turner. Él es psicólogo clínico de la Universidad de Panamá y ha aportado a todos los televidentes pues esas recomendaciones para guardar la calma en momentos de COVID-19. Muchas gracias, Ricardo, por acompañarnos. De nada, saludos. Así es, gracias. Sobre todo, Araceli, me gustan mucho los jueves porque brindamos esa oportunidad para que los niños pregunten directamente a las autoridades y también abordamos temas relacionados a la familia. La familia que a la final es la protagonista de toda sociedad y esa familia que ahorita mismo está en cuarentena también debe cuidarse muchísimo mientras retornamos a esa nueva normalidad. Recuerde seguir las recomendaciones de las autoridades, mantenga el distanciamiento social, utilice su mascarilla, es prácticamente indispensable para evitar tanto que si usted es un enfermo asintomático propague el virus, así como si se topa con alguien asintomático le peguen el virus a usted. Así que y como hoy disminuye el riesgo. Es Día de Niños, disculpa, quiero hacer énfasis en lo que han dicho las autoridades, que los niños no deben ser llevados a los supermercados ni a los bancos. De hecho, no deben salir del perímetro residencial. Betseray, hago énfasis porque muchos padres en el día de ayer, con la apertura de esta nueva medida de las autoridades, estaban haciendo estragos con sus hijos y nosotros como padres de familia tenemos que proteger a nuestros niños y ser ese primer anillo de seguridad. Reiterar siempre utilizar la mascarilla e intensificar el lavado de manos. Los niños solamente deben salir a las áreas verdes cercanas a su residencia, en el caso de que viva en edificio, a las áreas sociales, pero por el espacio permitido para los padres de familia. Por favor, cumplamos esta norma, al igual que el tema de la suspensión de la ley seca, porque ya han mencionado las autoridades que de no cumplirla, entonces vamos a retornar a esta ley seca, Betseray. Así es. Hasta mañana, los esperamos aquí a las 8 en punto en Yo Me Informo PM.